En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, iniciamos nuestra labor informativa diaria en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bienvenidas y bienvenidos precisamente a ayudarnos a recorrer el horizonte informativo nacional e internacional. Vamos a comenzar a desglosar una nueva agenda, la del día martes 14 de octubre. Agradecerles a la audiencia como siempre y también recordarles que desde este mismo momento está pues abierto el punto de contacto, que es la red social Instagram. Su dirección la ofrecemos de inmediato, _noticiero Televen. Por ahí pueden expresar sus comentarios, sus saludos, sus inquietudes. Agradecemos muchísimo ese vínculo que realizan a diario, no solamente desde nuestro país, sino también agradecemos particularmente a las personas que desde diversas partes del mundo nos envían sus mensajes y nos envían sus saludos. A ellos, bueno, un fraterno cariño desde acá, desde esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, nos perfilamos hacia lo que es el escenario informativo y vamos a comenzar a presentar las notas que tienen mayor jerarquía. Posteriormente tendrán los titulares de prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo. Sigue la inestabilidad atmosférica y todo se vislumbra a largo plazo porque, como decíamos ayer, de acuerdo a Ninamet, muy probablemente hasta el mes de febrero de 2026 vamos a estar pues inmersos en las lluvias por el fenómeno de La Niña. Así que bueno, pendientes también el registro de lo que ustedes nos envían, una síntesis que ofrecemos siempre al final de la primera parte del noticiero de Televen. Bueno, vamos a lo nuestro, definitivamente. Bueno, la noticia que abarcó el horizonte informativo del mundo se registró ayer, la firma del acuerdo de paz en Egipto. Estuvieron 4 jefes de Estado quienes además tenían la responsabilidad de la intermediación o tuvieron la responsabilidad de la intermediación. El plan de paz lo propuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él firmó ayer, previamente había estado de visita en Israel, tuvo una intervención importante en el Parlamento israelí y luego de allí partió hacia Egipto, donde, repito, firma ese acuerdo de paz con las condiciones establecidas. Esa es la primera fase, atención, la primera fase porque es mucho más extenso. Firma el acuerdo de paz junto al presidente de Egipto, al presidente de Turquía y también al primer ministro de Qatar, quien en este caso también participó dentro de lo que fue esta intermediación para lograr el fin a la guerra por el enfrentamiento armado entre Israel y el grupo fundamentalista Hamas, quien es el operador político en la Franja de Gaza. Un poco para recordar, Israel cede espacios ya ocupados durante su ofensiva militar, sin embargo todavía mantiene el control del 53% del territorio. Hamas todavía posee las armas, pero tendrá que entregarlas. Es el acuerdo, es lo establecido, ojalá se cumpla. Va a tratar de organizar un poco las cosas, con ayuda internacional y asesorías, va a tratar de poner un poco el orden, ¿no? Orden policial, no militar, orden policial. Y bueno, ya comienzan a regresar, pues, a lo que fueron, o lo que queda, o lo que no van a encontrar de viviendas, miles de gazatíes que, bueno, decidieron, bueno, por motivo de la guerra, de la confrontación, de los bombardeos terribles que dejaron un saldo de más de 67.000 personas. Los que están en vida aún, pues comenzaron a regresar a lo que pueden encontrar todavía edificado como casas. Es terrible, fue una de las guerras más mortales que se recuerde pues en los últimos años. Terrible, ese saldo es tremendo. Bueno, la par y dentro del proceso de paz, ayer fueron liberados los únicos 20 rehenes vivos que tenía el grupo fundamentalista Hamas, que habían sido capturados durante la incursión del 7 de octubre del año 2023. Fueron 254 aproximadamente, fueron llevados a la fuerza. Bueno, algunos fueron entregados en este recorrido de 2 años. Una buena parte de ellos, quizá la mayoría, murió
Hay acusaciones muy gruesas también sobre la muerte de estos rehenes israelíes por parte del grupo fundamentalista. Bueno, será un tema que las organizaciones de derechos humanos internacionales tendrán que verificar y los gobiernos que son participantes dentro del proceso de paz. Hay 28 cadáveres, lamentablemente, que también formaban parte de la captura que tenía el grupo fundamentalista Hamas. De ellos solamente ayer se entregaron 4. Faltan 24 que serán entregados en ataúdes. El grupo fundamentalista dice que no sabe bien o claramente dónde pudieran estar, pero bueno, forma parte del proceso y forma parte del acuerdo de paz que se logró. Luego vendrá la organización administrativa de la Franja de Gaza y lo que será el proceso de reconstrucción, que lo tendrá que asumir una junta internacional, en este caso muy probablemente presidida por los Estados Unidos, porque el presidente de ese país, Donald Trump, dijo que que su país, que su gobierno se compromete, bueno, a la reconstrucción. ¿En qué términos? Todavía no se definen. Además, está el proceso de la creación de un nuevo gobierno, donde no participaría el grupo fundamentalista, que además tendría, como dije antes, que deponer las armas. Mientras tanto, posee aún un número importante de la logística con la que se enfrentó para su derrota con el gobierno de Israel. Israel no estuvo presente. Benjamín Netanyahu fue invitado por Trump a participar en esa reunión de Egipto, no quiso ir, se excusó. En fin, bueno, y ya en el mundo hay un poco más de tranquilidad en ese sentido. A su vez, a la cita de Egipto acudieron mandatarios internacionales, jefes de Estado, entre ellos el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha tenido tensiones con el señor Donald Trump. Ayer se vieron y se dieron las manos, de acuerdo a las gráficas y videos internacionales que se pudieron observar. Desde acá, desde Venezuela, bueno, se dio se dio un saludo a lo que fue ese acuerdo de paz. El gobierno venezolano, a través de la figura de Nicolás Maduro, propuso pues la creación de brigadas internacionales, participando en ellas Venezuela, para llevar apoyo, logística, llevar, digamos, respaldo en salud, en materia agrícola, en fin. Eso fue una propuesta que lanzó ayer en su habitual programa de televisión el presidente Nicolás Maduro. Así que enhorabuena, se ha logrado esto y es importante. Esperemos que ahora los acuerdos se respeten y que luego se entre a la segunda fase, que no va a ser tampoco muy sencilla. Bueno, nos venimos al país. Una lamentable noticia de la que todavía no se tienen todos los detalles, es apenas el perfil informativo que ofrecemos, que se tiene a través de diversas informaciones. Se trata de la muerte por inmersión. Hubo una inundación de minas en el Callao de 14 mineros. No se tienen mayores informaciones. Las autoridades están actuando en ese sentido, pero 14 mineros mueren, de acuerdo a la información que se viene manejando a través por diferentes vías y también en diversos medios de comunicación social que tienen la información. Nosotros seguramente a través de nuestra corresponsalía en el Estado de Bolívar podremos en el desarrollo pues, de esta emisión probablemente llevar informaciones en ese sentido, pero son 14. Lamentablemente no hay más detalles en esto. Bueno, nos vamos a Bogotá. Una situación que repercutió internacionalmente y que tuvo además pues, respuesta en diferentes sectores de los derechos humanos. Se trata del atentado contra 2 venezolanos en Bogotá, repito. Yendri Velázquez, un activista del movimiento LGBTI, activista de los derechos humanos, y Luis Peche Arteaga, un consultor jurídico y consultor político. Bueno, al parecer se pensó que era una especie de sicariato, pero ahora se habla de una organización probable del crimen transnacional. Así lo asomaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de red social. Creo que era Telegram, o no sé si X, no recuerdo bien, pero hablaba de esto. Bueno, digo que hay una levantisca porque diversos factores nacionales e internacionales, nacionales en Colombia, nacionales acá e internacionales también de Colombia, obviamente dentro de ellos, han protestado sonoramente contra este atentado. Yendri Velázquez está en estado delicado de salud,
Luis Peche Arteaga recibió 3 balazos en la pierna, en un barrio de Bogotá llamado Cedritos. Ya tienen el carro ubicado de quienes fueron los autores del atentado, también 2 armas, 2 pistolas, en fin. Ahora el proceso de investigación y dar con los responsables de este intento de asesinato. De todas formas, muy pendientes de la salud de Yendri Velázquez. Bueno, hablaron los candidatos presidenciales de Colombia rechazando esto, hablaron las organizaciones de derechos humanos de Colombia rechazando esta situación, habló Petro sugiriendo que este crimen habría tenido un origen en una reunión que se registró en Cúcuta en principio, donde se habría planificado este atentado contra estos defensores de los derechos humanos. Se expresa el sector político venezolano, también las organizaciones de derechos humanos también en ese sentido. Bueno, y tenemos que esperar el desarrollo de todo ello. La organización, la relatora especial de Naciones Unidas, también sobre el tema de acción social, también se pronunció rechazando el atentado contra estos activistas de los derechos humanos. Muy pendientes entonces. Bueno, seguimos con otras informaciones. Acá nuevamente se pronuncia el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciando la activación de todos los SODI en el estado, en el resto del oriente del país, en Nueva Esparta, en el estado Sucre y en Delta Macura, dentro de lo que es el proceso de organización para la defensa de la soberanía territorial. Hay un despliegue en el territorio venezolano sobre las costas del Caribe y también un despliegue naval y aéreo en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, eso se anunciaba en el día de ayer. También se conocía por parte del ministro de Interior y Justicia que se está recibiendo y están dispuestos a aceptar cualquier ayuda internacional. Países, fuerzas militares y policiales estarían dispuestos a participar en la defensa de Venezuela si hubiese una agresión de parte de la Fuerza Militar de los Estados Unidos que está desplegada en el Caribe. También denunciaba Diosdado Cabello a los gobiernos de República Dominicana, Trinidad y Tobago y Guyana de ser bases logísticas para la ofensiva, para la movilización y para la amenaza de estas fuerzas navales y terrestres en contra de Venezuela. Es el argumento oficial que se maneja en ese sentido. Y también ayer se conoció que el jefe del Comando Sur, el almirante que tiene a su cargo esa responsabilidad, está a partir de hoy de visita en las islas de Granada y Antigua y Barbuda. Granada pues está a la espera de recibir mayor información porque hubo una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para colocar radares y personal técnico para hacer el seguimiento supuestamente a naves o embarcaciones o incluso naves aéreas que pudieran estar traficando drogas. Entonces ellos requieren del permiso del gobierno de Guyana y seguramente el jefe del Comando Sur fue a reunirse para ello. Igual que con el primer ministro de Antigua y Barbuda habrá reuniones. Bueno, seguimos. Se conoció en el día de ayer que el gobierno venezolano ha dispuesto retirar o cerrar la sede diplomática en Noruega, en Oslo y también en Australia. Un reajuste estratégico financiero y la apertura en un vínculo mayor con el sur global, así se denomina, abriendo embajadas en Zimbabue y Burkina Faso. Esto ha tenido diversas interpretaciones, sobre todo el cierre de la embajada en Noruega por el tema de los premios Nobel. Y en ese sentido, bueno, hay diversas lecturas que se le dan a este anuncio formal que hizo el gobierno venezolano. Ayer también Nicolás Maduro en su habitual programa hablaba de profundizar el tema de la sustitución de importaciones, que con las presiones económicas que existen a propósito del despliegue militar de los Estados Unidos en el sur del Caribe, puede verse afectada la economía venezolana. Por ello, entonces, ha hecho una exhortación para que se haga el esfuerzo necesario para que el país dependa mucho menos del exterior y entonces esas importaciones puedan ser sustituidas con productos nacionales. Bueno, son en términos generales algunas de las informaciones que destacan en la agenda. En notas internacionales y en el segmento respectivo habrá mayores detalles. Bueno, los deportes, béisbol de Grandes Ligas, el primero de la serie de definición de las divisiones, en este caso la Liga Nacional, entre Dodgers y
se me fue el otro equipo, entre Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee. Bueno, gana el equipo de Los Ángeles 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee, una joya de picheo del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Y los Marineros de Seattle ganan por paliza, por segundo día consecutivo, 10-3 a los Azulejos de Toronto. La serie se muda ahora a Seattle para continuar, pero con la ventaja que tienen los Marineros. Bueno, hoy continúa la serie de la Liga Nacional en el segundo partido entre Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y recuerden que mañana comienza el béisbol profesional venezolano. Bueno, vamos a recordarles la dirección de la red social Instagram, que es la que ustedes tienen a la orden para enviar sus mensajes. La doy de inmediato o la repito porque en realidad lo había hecho desde la apertura. El _noticiero Televen. Vamos con los titulares: prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y el resumen de algunas notas que ustedes nos envían a través de esa red social que colocamos a la orden de todos ustedes. Cruzmil y Ricardo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, sigo por aquí de visita. ¿Qué te parece? Llegó y se quedó. Así dicen, ¿no? Bueno, por acá siempre eres bienvenida, Cruz. Ay, muchas gracias. Bueno, yo contenta también de compartir desde este lado de nuestro Un set. poquito más temprano. Un poquito más temprano, eso sí, pero bueno, cuando se está en buena compañía no importa madrugar un poquito. ¿Cómo estás, Ricky? Muy ¿Cómo te bien, va? Cruzmi. Saludos a todos en casa. Esperemos que también estén ustedes muy bien y que estén recibiendo pues todas las bendiciones de este nuevo día. Nosotros contentos de llegar a sus hogares para llevarles las informaciones, las noticias y por supuesto saludar a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, a quienes lo hacen en nuestra plataforma Televen Stream, a quienes están conectados a nuestra señal abierta que llega a todo el país y a quienes posterior a la transmisión de esta emisión la van a ver a través de nuestro canal en YouTube Televen TV. Bueno, así es, la tecnología de nuestra mano y también pues de su lado. Allí tiene todas las vías, absolutamente todas, para estar bien informado y comenzar pues su día como debe ser. Bueno, no nos toca sino pedirle al señor director que por favor Ruede coletilla. adelante. Bueno, en este martes vamos a comenzar la revisión de los titulares nacionales con el diario Últimas Noticias en su portal web, que tiene entre las notas destacadas la siguiente: al menos 14 fallecidos tras colapso de la mina Hansa de El Callao. Vehículos de achique comienzan a llegar a la zona afectada para extraer el agua de la mina. Las fuertes precipitaciones en la localidad, según testigos, serían la causa principal del colapso de la mina Hansa del sector Caratal, municipio de Callao, donde al menos se registran 14 fallecidos y continúa la búsqueda de más víctimas. En el cilindro o pozo número 1 se encontraron 3 fallecidos, mientras que el cilindro 2 un total de 5, y en el pozo o cilindro número 3, 6 fallecidos para un total de 14 lamentables víctimas mortales. Según información suministrada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en la madrugada de este lunes 13 de octubre, 3 pozos o cilindros quedaron bajo las aguas producto de las fuertes lluvias, generando así el colapso y posterior derrumbe de las estructuras. Vehículos de achique y diferentes organismos de seguridad y prevención iniciaron las maniobras de búsqueda tras el suceso, que dejó a familiares a la espera del reporte oficial. Amigos, vamos ahora con la portada del diario El Universal. Titular principal: activarán resguardo de mares del Atlántico y también del Caribe venezolano. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, dice el sumario lo siguiente: el jefe de Estado explicó que esto incluye la protección de instalaciones estratégicas como petroleras y petroquímicas. El jefe de Estado explicó que las SODI estarán desplegadas en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. También indicó que el mandato entrará en vigencia
audiencia a las 00 horas del martes 14 de octubre. La decisión busca que Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía. También en esta portada se reflejan declaraciones de Diosdado Cabello. Él dice: todo el pueblo de Venezuela está preparado. Son declaraciones entonces del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos vamos ahora a tema económico. El oro supera $4.100 por onza Troy por primera vez en la historia. La semana pasada este metal se vendía a su precio récord anterior, que era $4.000 por onza. Gráfica principal: firman el acuerdo de paz de Gaza. Donald Trump y otros líderes mundiales firmaron el acuerdo sobre el fin de hostilidades en la franja de Gaza durante la cumbre de paz celebrada en Egipto. El presidente estadounidense fue el primero en firmar, seguido por su homólogo egipcio, también el emir de Qatar, el presidente de Turquía y los mediadores que estaban por Hamas e Israel. Bueno, avanzamos con Correo del Orinoco. En su portada pues tenemos información que tiene que ver con la actividad del Ejecutivo Nacional como lo más destacado. Veamos, presidente Maduro propone enviar a Gaza una brigada internacional para su reconstrucción, conformada por constructores, agricultores y médicos. En relación con el acuerdo del cese al fuego logrado en la cumbre de paz celebrada en Egipto, el mandatario expresó su deseo que la causa nunca sea abandonada hasta que se logre el gran objetivo del renacimiento de Palestina. Otras informaciones destacadas: PSUV llama a unidad mundial para defender a Venezuela. También tenemos en la columna izquierda de esta primera página: reestructuración de servicio exterior, anuncia el gobierno. Esto implicará el cierre de embajadas en Noruega y en Australia. También producción petrolera venezolana aumentó en septiembre, anuncia la OPEP. Campaña presidencial de Bolivia entra en la recta final y se menciona acá que certifican culto a María Leonza como bien de interés cultural de la nación. Vamos ahora a hablar de deportes y para eso traemos una nota del portal de la casa, Televen TV. Dice: Ghana selló su pase al Mundial 2026 tras triunfo ante Comoras. Vamos al detalle de esta información. Bueno, la selección de Ghana confirmó su regreso a la gran cita del fútbol mundial. En una tarde cargada de tensión y emoción, derrotó por la mínima 1-0 a Comoras, asegurando así su pase al Mundial 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá, y que va a transmitir Televen. El héroe de la jornada fue el mediocampista Mohamed Kudus, cuyo gol crucial al minuto 47 del encuentro bastó para desatar la euforia en el país africano. El tanto no solo significó la victoria, sino que consolidó a Ghana como líder indiscutible del grupo 1 de las eliminatorias africanas, con un total de 25 puntos. Bueno, y lo que también va a transmitir Televen es nuestra liga profesional de béisbol, que está por comenzar. Mañana, ¿no? Ay, Dios, empieza esa guerra de gorras, peluchitos. Muy mal momento para estar tú por estos días por aquí. Ay, Dios mío, imagínate, pero es que Dios no lo quiere de otra manera, sino que estemos nosotros por aquí con este comienzo del béisbol. Bueno, ya veremos. Ya veremos, sí señor. ¿Qué tal se desarrolla eso? Nos vamos a nuestra primera pausa, amigos, aquí en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Faltan 5 días para la canonización de nuestros santos. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con una nota que extraemos del diario Los Andes de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Dice lo siguiente: lluvias intensas provocan severas inundaciones en el municipio La Ceiba. Señala la nota que entre las zonas más afectadas se encuentran sectores de Santa Cruz, Apolonia, como 13 de Mayo, 1 de Mayo, Inavi, Estadio Cruz de la Misión, el Acueducto y calle La Florida. También se reportaron daños en el pueblito La Ceiba, La Franquera y Moporo, así como en otras localidades de la parroquia El Progreso. Esto en el estado Trujillo.
Tenemos a continuación la noticia de Barinas. Vamos a revisar de inmediato lo que trae su primera página para este 14 de octubre. Diosdado Cabello, el Estado ha decidido que armas deben estar en manos del pueblo, pues reza el titular principal. En el texto pues indica, según palabras textuales, que la Constitución dice que el monopolio de las armas está en el Estado y el Estado ha decidido que las armas deben estar en manos del pueblo para su protección. No ha habido incidentes de ninguna naturaleza, accidentes en los polígonos de ningún tipo. La fase la deciden ellos. Nosotros hemos decidido ser libres y estamos preparados para cualquier fase, sostuvo el ministro Diosdado Cabello. Información local también se destaca en la noticia de Barinas, con la gráfica, dice secos hace más de un mes. Detallan los vecinos que entre las comunidades afectadas se encuentran 5 de Julio, La Paz, La Esmeralda, Los Amanes, entre otras, quienes desde hace un mes no cuentan con el vital líquido en sus hogares. Vamos ahora a revisar la portada del diario La Verdad del Estado Monagas. Titular principal, más de 3.300 familias beneficiadas con activación de pozos. Esta es la información principal del diario. Aguas de Monagas ejecutó la instalación de nuevas bombas en pozos de Maturín, mejorando significativamente el flujo y la calidad del servicio de agua potable para más de 3.300 familias en la parroquia Giuseppín, La Pica y La Toscana. Con gráfica nos dicen que se realizó un simulacro de desalojo en la escuela Ventura Vargas. Bueno, exactamente cuando son las 6:34 de la mañana hacemos una nueva pausa aquí en la primera edición del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Ya venimos. Las barbas pueden acumular más bacterias que el pelaje de un perro. Así lo sugiere un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Leicester en Inglaterra, que señala que en los casos más extremos incluso podría albergar más microorganismos que un inodoro. El ensayo arrojó que la acumulación de vellos crea un ambiente cálido y húmedo, ideal para que las bacterias y hongos prosperen. Indica que en las barbas se acumulan restos de comidas, aceites y contaminantes de ambientes y que al tocarse frecuentemente la cara, los hombres introducen constantemente nuevos microbios a su organismo. Los especialistas advierten que pueden propagar infecciones cutáneas como el impétigo. Esta investigación sustenta otras realizadas anteriormente que advierten que el vello facial puede retener bacterias incluso después del lavado. Génesis Rivas, Televen. Vamos a iniciar la revisión de diarios internacionales. En Argentina tenemos la portada del diario El Clarín. Dice, el final que tanto esperamos. Volvió la paz y los rehenes en Israel ya fueron liberados. El país vivió un día de júbilo después de una agonía que empezó el 7 de octubre de 2023. Tenemos a continuación el diario que circula en Nueva York. En este caso, pues la información internacional, o una de las destacadas también, pues tiene que ver con esta entrega de rehenes en el marco de la firma de la paz en el Oriente Medio. Por otro lado, se menciona que a medida que se acerca la jornada decisiva electoral en la ciudad de Nueva York, la contienda está marcada por dos bandos. Por un lado, se pregona la experiencia y por el otro, la energía del cambio con un rostro joven. Se presenta entonces en este diario un análisis entre las fortalezas y vulnerabilidades de Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Vamos ahora a México. Tenemos la portada del diario El Universal, titular principal: en 2 sexenios, caro gasto para prevenir inundaciones. Señalan acá que hay analistas que señalan que se realizó una austeridad sin planeación y ante emergencias se está improvisando, esto por lo ocurrido en Veracruz. Estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte
que nos proporciona el INAMED para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias en este martes. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Esto tras la llegada del fenómeno de la Niña a nuestro territorio. Se espera que la onda tropical 46 arribe a la Guayana Esequiba en las próximas horas, pero vamos a revisar este escenario del clima en detalle, comenzando por Los Teques, cielos parcialmente nublados. La temperatura podría moverse en un rango entre los 17 y 26 grados. En el caso de San Cristóbal, pues tenemos abundantes precipitaciones, se pronostican para hoy, una mínima de 18 y una máxima de 29 podría ser el panorama. Y vamos a cerrar en el oriente de nuestro país, específicamente en Barcelona. Abundantes de precipitaciones es el pronóstico de este día. El rango pues podría oscilar entre los 22 y 35 grados para esta jornada. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y que para más información usted puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón y los mensajes que ustedes amablemente nos hacen llegar a las redes sociales. Y como siempre, comenzamos saludando a quienes sintonizan esta emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Nos escribe Erika Palacios desde Puerto La Cruz, también Yajaira Margarita desde la ciudad de Maracay. Freddy está en Quibor, en el estado Lara. El Cani 30 también manda su mensaje. Delia lo hace desde Barquisimeto. Y por acá saludan y felicitan al señor Nelson José Carrillo Vera, que está de cumpleaños, 32 años. Bueno, saludos y felicitaciones para Nelson José. Vamos ahora a revisar qué otros mensajes han llegado a nuestra cuenta en Instagram. Por acá nos envían los buenos días, envían saludos para todo el equipo del noticiero. Me levanto escuchándolos, dice otro de nuestros seguidores. Por acá me encanta su manera de dar noticias, y también envía un mensaje la señora Anabel Mosquera en espíritu portuguesa. Bueno, muy bien, y al otro lado del estudio pues ya se encuentra Carlos Fernández presto para presentarnos un avance de las informaciones que vamos a revisar en la próxima parte. Carlos. Sí, nuevas informaciones de las ya anteriormente presentadas. Bueno, hay un agregado muy importante. Vamos a comenzar con el tema de secuelas que dejan, consecuencias que dejan las abundantes lluvias que están cayendo en todo el país. Nos vamos a concentrar en la capital de la República porque en el kilómetro 16 del Cunquito, el muro perimetral del Colegio María Montessori colapsó tras estas fuertes lluvias. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos ofrecerá los detalles. Nos vamos al estado Zulia. En Maracaibo todo está listo para la bajada de la Virgen de la Chiquinquirá, que este año se celebrará tras la canonización de nuestros santos José Gregorio Hernández y la madre pues Carmen Rendiles. Estado Cojedes, atención con esto, muy singular, ¿no? Un sacerdote fue detenido en esa entidad por mantener como rehenes a punta de pistola a una joven y a su familia por razones pasionales, al parecer. Nuestra corresponsal en la entidad, María Yacibit Bolívar, nos traerá los detalles de esta particular información. Temas internacionales, nos ubicamos en Guatemala, piden remover al ministro del Interior de su cartera tras la fuga de 20 pandilleros. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Isis Cobos, quien es la gerente de atención al paciente de Senos Ayuda a propósito del mes rosa. Y cerramos con lo actual. La actriz Nicole Kidman atraviesa un duelo emocional tras su separación con el cantante Keith Urban. Bueno, la pausa de esta hora. Como siempre, muy breve. Al regreso estarán entonces Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones, sus detalles y lo que vaya llegando en el desarrollo de esta primera emisión. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, un gusto saludarte. Buenos días, Cruz Vila, Ricardo, como siempre, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes, por supuesto. Muy buenos días. Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Espirometría, para crear conciencia sobre la importancia de esta prueba para el diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades pulmonares y la función respiratoria. Con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, lluvias en México han dejado más de 60 muertos
y unos 65 desaparecidos. Esto y más en minutos. La empresa Deep Robotics ha presentado al mundo el DR-02, un robot humanoide de tamaño real que marca un antes y un después en la automatización industrial. Su carta de presentación es una robusta clasificación IP66 que lo hace resistente a lluvias torrenciales, polvo y temperaturas extremas, permitiéndole operar sin pausa en exteriores y ambientes hostiles. Este androide no solo es resistente, su diseño modular permite desmontar brazos y componentes clave en minutos, lo que agiliza el mantenimiento y reduce tiempos muertos en industrias que no pueden detenerse. Desde cámaras frigoríficas hasta hornos industriales, el DR-02 se adapta con soltura. Su versatilidad lo convierte en candidato ideal para tareas de patrullaje, inspección y logística, incluso en condiciones que dejarían fuera de juego a otros robots. Deep Robotics no solo creó una máquina, lanzó un nuevo estándar para la robótica industrial. Ricardo Raad, Televen. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que su administración ha hecho frente a los planes que se han ejecutado contra nuestro país. Pero hoy te podría decir que el daño colateral que han pretendido los extremistas fascistas que piden invadir a Venezuela y la campaña de amenazas militares y de guerra psicológica del gobierno de los Estados Unidos lo hemos logrado contener y Venezuela va a tener un último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, de trabajo, producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para que tengamos unas Navidades felices en familia y en comunidad. El primer mandatario nacional indicó que la población estadounidense considera que la administración de Donald Trump busca apropiarse de los recursos naturales venezolanos. Más del 90% del país dice que lo que busca el gobierno de Estados Unidos es nuestro petróleo, nuestra riqueza, que si Venezuela no tuviera esa riqueza petrolera, ni hablaran de Venezuela. El presidente Maduro reiteró que Venezuela no está vinculada a ninguna actividad de narcotráfico y que Washington insiste en acusar a Caracas. Mientras tanto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, respaldó el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a los pueblos indígenas y otras naciones para defender nuestro país en caso de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia. Que de cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela que está siendo agredida y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea. Estamos en una fase de agresión, no sé si es la 1, la 2, la 3, de asedio, nos están amenazando. Y vienen acciones contra la economía, vienen persecuciones contra todos nosotros, acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Cabello reiteró su rechazo a los señalamientos de Estados Unidos sobre una presunta vinculación entre el Ejecutivo y grupos narcotraficantes. Esto como pretexto para atacar a nuestro país. Igualmente manifestó su respaldo a la intervención del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien denunció falsos positivos de Washington contra Venezuela. Afirmó que utilizarán todas las instancias internacionales para abogar por la paz. Si alguien no tenía claro la agresión, el asedio contra los ataques contra nuestro país, lo tenga claro en todo el mundo. Estas instancias es para que si alguien no tiene la información, la tenga. Y la exposición de nuestro embajador allí, bueno, es una clase, ahí tienen varias clases, clara, precisa, puntual, concisa, pero sobre todo la verdad. Por otra parte, el secretario general del PSUV expresó su desconfianza sobre el acuerdo de paz firmado en la Franja de Gaza, Palestina,
asegurando que los promotores de este pacto tienen otras intenciones. La mañana de ese martes fueron activados los órganos de dirección para la defensa integral en los estados Nueva Esparta, Delta Macuro y Sucre como parte de la Operación Independencia 200. La gobernadora del estado Sucre, Joana Carrillo, indicó que más de 200 comunas de la entidad participaron en esta actividad. Atendiendo justamente la fachada atlántica y caribeña y todo lo que corresponde a nuestro mar territorial. Se ha unido también a esta instrucción y a esta orden de operaciones todas nuestras comunas, 224 comunas desplegadas, todo nuestro equipo territorial en perfecta unidad para garantizar el compromiso, la lealtad, la defensa en este entrenamiento donde el pueblo se asume en máximo compromiso de defender la patria. Carrillo resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional para la defensa del país. La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, reiteró que la tolda política aboga por salidas pacíficas a los conflictos del país. El mundo entero creo que está a partir de este momento, mantiene lo que es la vista sobre Venezuela para que sea resuelto el conflicto social, político y económico de la mejor manera. Y la mejor manera es evitando derramamientos de sangre, es evitando confrontación, una confrontación que no tiene ningún sentido, repito, porque los venezolanos día a día están agobiados con lo que es sobrevivir en una sociedad donde el tema económico nos golpea duramente cada día. Asimismo, Verdeal manifestó el rechazo del partido ante cualquier situación que atente contra el país y comprometa la vida de los venezolanos. Nuestro país produjo 1.105.000 barriles diarios de crudo en septiembre, de acuerdo a datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se trata de un incremento de 10.000 barriles por día, un 0,63% más comparado con el mes anterior, cuando se produjeron 1.098.000 barriles. En los últimos 6 meses, Venezuela ha registrado una subida de 5,43% en su producción petrolera. Y el ministro para el ecosocialismo, Ricardo Molina, aseguró que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo. Mientras el 10% más rico del planeta genera casi la mitad de las emisiones, los países del sur cargamos con los impactos más devastadores: huracanes, sequías, incendios y pérdidas económicas que superaron los 300.000 millones de dólares solo en el año 2024. Esta realidad exige financiamiento previsible, transferencia tecnológica y apoyo a la adaptación como prioridades inmediatas, incluyendo para hacer frente a las pérdidas y daños. De lo que se trata es de dar rienda suelta a los llamados medios de implementación. Tras su intervención en el encuentro preparatorio ministerial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Brasil, Molina destacó que la restricción de la inversión, la cual es necesaria para el desarrollo de esta materia, disminuye los esfuerzos de la acción climática y afecta también la puesta en marcha de proyectos ambientales y el acceso a tecnologías limpias y sus fuentes de financiamiento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la Unidad Nacional ampliar la protección a activistas de derechos humanos en su país. Petro también prometió enfrentar con contundencia a las mafias violentas coordinadas y garantizó asilo a los venezolanos que lo soliciten. Esta acción surge tras una agresión contra activistas de nuestro país en Bogotá. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, un hombre perdió la vida en el estado Yaracuy tras ser impactado por un rayo. Esto y más en News.
La misión de vida de nuestro José Gregorio Hernández iba más allá de lo que muchos podrían imaginar. Para el médico de los pobres, además de la fe, la capacitación continua era clave en la ciencia y por ello desde sus inicios se convirtió en una referencia de la investigación e innovación. En el siguiente reportaje de Mauricio Cruz vamos a conocer algunos de los tantos aspectos que lo llevaron a convertirse en pionero y a contribuir en el desarrollo de la ciencia médica. Esta es la silla número 28, fue la que ocupó nuestro José Gregorio Hernández mucho tiempo acá en la Academia Nacional de Medicina. En este mismo sitio, a tan solo unos metros, nacieron muchísimas de sus más emblemáticas investigaciones, precisamente en el primer laboratorio que él instaló mientras terminaban el del Hospital Vargas. No trajo el primer microscopio, trajo los más avanzados, entre ellos 4 apocromáticos de marca alemana que ya se estaban usando en Europa. Y además trajo el primer fotomicroscopio. Él podía a un solo paciente hacerle hematología completa, examen parasitario, gota gruesa y extendido, estudio de biopsia, de citología. Es decir, él integraba la evidencia de la patología. Por estas y otras razones, el patólogo y doctor en ciencias médicas Enrique López Loyo, encargado de su exhumación en el año 2020, lo cataloga como el precursor de la medicina basada en la evidencia. En el pasado, muchas de las escuelas de nuestra Universidad Central de Venezuela se encontraban acá, en el Palacio de las Academias. En 1891, nuestro José Gregorio Hernández marcó un antes y un después en los estudios superiores, y es que fundó muchas cátedras nuevas en la Escuela de Medicina, entre ellas la de Bacteriología, que fue la primera de esta disciplina en toda América. Cientos de estudiantes de medicina han pasado la última etapa de su carrera en el Hospital Vargas de Caracas, un centro de salud que en muchos aspectos fue de gran importancia para nuestro San José Gregorio Hernández, ya que en él enseñó y ayudó a los más necesitados. Aunque nunca asumió posturas de liderazgo, siempre estuvo presente en las iniciativas grupales. La Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas y también la Gaceta Médica fueron otros de sus grandes aportes a nuestra sociedad. Mauricio Cruz, Televen. Continuamos con más noticias. Siguen las labores de rescate de los 14 mineros que perdieron la vida tras inundarse 3 cilindros auríferos en la mina Las Cuatro Esquinas, en el municipio El Callao del estado Bolívar. Nuestra corresponsal Andrea Calma se trasladó al sitio y nos trae el reporte. La inundación se produjo la madrugada de este lunes 13 de octubre, luego de que se registraran intensas lluvias en esta zona. Es importante conocer que esta mina está distribuida en varios cilindros o barrancos, cada uno con una profundidad distinta. Durante la inundación, en 3 cilindros quedaron mineros atrapados por el agua. En este, por ejemplo, que vemos en imágenes, tiene una profundidad de 47 metros. 7 hombres bajaron para intentar desconectar y luego subir las motobombas con las que generalmente trabajan. Pero al darse cuenta que el agua inundaba la zona, desesperadamente lucharon por subir al sostenerse de un mecate que era al lado desde la superficie por otros mineros, con un sistema de polea que en las minas se conoce como machina. De los 7 mineros, solo 2 lograron sobrevivir. En otros 2 cilindros, como les indicaba, se mantienen 9 personas más que tampoco pudieron subir a tiempo. Durante horas y de forma ininterrumpida, mineros de este yacimiento en compañía de organismos del Estado trabajan para lograr achicar el agua. De hecho, esta motobomba que ustedes ven en imágenes va a ser sumergida en este cilindro para extraer de forma rápida el agua y así poder tener acceso al lugar donde están los cuerpos de las víctimas. Nosotros vamos a permanecer acá en esta mina para llevar hasta ustedes más detalles. Por ahora volvemos a Caracas. En el estado de Yaracuy, un hombre perdió la vida tras ser impactado por un rayo. El lamentable hecho ocurrió en un caserío ubicado en el sector El Charco del municipio Bolívar de Aroa. De acuerdo con el parte de los cuerpos de rescate, el hombre se encontraba dentro de su vivienda de zinc cuando fue impactado por el rayo. Todo ocurrió mientras llovía en la zona. El cuerpo fue rescatado por efectivos del CICPC y funcionarios del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses. En el estado de Yaracuy, Ramón Vélez, Televen.
Vamos al estado Cujedes. Allí fue detenido un sacerdote armado por mantener como rehenes a una joven y a su familia, presuntamente por motivos pasionales. Este hecho se registró la noche del pasado domingo en el sector Manrique de San Carlos. Se conoció que el hombre identificado como Jesús Ramírez irrumpió en la vivienda de la familia amenazándolos con un arma de fuego, generando alarma en los vecinos de la zona, quienes de manera inmediata avisaron a las autoridades policiales, quienes acudieron al lugar para persuadir al hombre, que fue detenido sin causar daños. Organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades penales de este caso. Vale destacar que Ramírez era conocido por haber sido el sacerdote de la parroquia San Pablo Apóstol de la comunidad durante varios años. Actualmente se desempeñaba como párroco de la arquidiócesis de Barquisimeto. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Una mujer perdió la vida tras ser arrollada por un autobús en el oeste de Barquisimeto, estado Lara. De acuerdo con el parte de las autoridades, la dama fue impactada por un autobús que presentaba una falla mecánica en la avenida Florencio Jiménez. El accidente dejó 2 heridos. La mujer fallecida deja 4 niños huérfanos, quienes a diario utilizan el servicio de transporte hacia el oeste de Barquisimeto. Piden a los choferes manejar con prudencia, ya que en otras oportunidades se han registrado situaciones similares como consecuencia del exceso de velocidad. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El muro perimetral del Colegio María Montessori, que colinda con el kilómetro 16 de la carretera del Junquito, colapsó debido a las fuertes precipitaciones el pasado domingo. Se desbordaron los manantiales, tenemos manantiales que circundan la zona y pues lamentablemente le hicieron peso a la pared. Lo único que estamos solicitando para el ente gubernamental que nos pueda apoyar en ese sentido, específicamente la Corporación de Servicios Municipales, porque este es municipio Libertador, a ver si nos pueden colaborar por lo menos para remover el escombro de la zona de enfrente. El hecho afecta a la comunidad de 189 estudiantes y a los habitantes del sector, pues ahí quedaba una parada de autobuses. Conductores aseguran que también hay una tanquilla sin tapa que los pone en peligro. Se cayó y eso tiene meses ahí, que con un palo de agua uno puede caer ahí si el que no conozca, porque queda totalmente en la vía así y se tapa con el agua, se anega y puede haber una desgracia. Ahí le pusieron unos palos con unos cauchos. Más abajo, conductores que transitan el Junquito se quejan de los huecos. En el kilómetro 2, enfrente de la chatarrería, hay uno que ocupa el canal de subida. Este retrasa el tránsito. Van que todas las horas pico de la tarde, bastante así, la cola enorme. Veo que tienen que detenerse porque bastante... Sí, claro, y cuando hay tráfico demasiado. En el kilómetro 10, en el sector Tipetiripe, hay huecos a mitad de la vía. Esto genera tráfico y daños a los vehículos. Para este lunes 13 de octubre, no habían sido asfaltados. Bueno, a veces uno lo esquiva, pero a veces tiene que caer. Cuando baja otro carro tiene que caer, no hay para dónde agarrar. Lo demás, bueno, ahí vamos, en nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene? Tendrá como año y medio. Además de las irregularidades en el asfalto, los vecinos hacen un llamado de conciencia. Pues pudimos observar en el recorrido que hicimos por los diversos kilómetros del Junquito que personas inescrupulosas botan la basura en las aceras, como por ejemplo acá, en el kilómetro 14. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El municipio Maneiro, en la isla de Margarita, implementará un sistema de seguridad en las diferentes avenidas con cámaras de vigilancia combinadas con inteligencia artificial. El proyecto Maneiro Municipio Seguro e Inteligente incluye la instalación de 60 cámaras que estarán directamente interconectadas con los organismos de seguridad. La presentación estuvo a cargo del alcalde Morel David Rodríguez. Cámaras que tienen reconocimiento facial, entonces tenemos muchas ventajas con respecto a eso, porque por ejemplo, si nosotros le podemos agregar la base de datos, por ejemplo, del CICPC, de las personas que están solicitadas por la justicia venezolana a esa plataforma, ya uno puede detectar que esa persona está solicitada, inmediatamente te arroja una alarma y los funcionarios inmediatamente pueden abordar la situación. También tendremos cámaras con lo que es reconocimiento de placas. Una persona que se le imputa una multa porque
está hablando por teléfono, no tenía el cinturón de seguridad, vehículos robados que están en la base de datos del INTT. Entonces es sumamente positivo porque vamos a tener un monitoreo constante del municipio. La autoridad municipal señaló que la primera fase consta de la conformación de 2 salas de monitoreo e instalación de las cámaras. Al lado de la Plaza de las Banderas, vamos a tener una sala de monitoreo ahí y la otra en la nueva sede que se está construyendo en Protección Civil. Además de eso tendremos también lo que son bocinas y speakers. Por ejemplo, uno va a poder estar en la sala de monitoreo y uno ve que estén, por ejemplo, infringiendo la ley los motorizados que se meten por el semáforo de ahí de Ratán, por ejemplo. Ya uno va a poder de la sala de monitoreo hacerle un llamado de atención. Rodríguez resaltó que con este sistema el municipio Maneiro avanza a un modelo de seguridad preventiva para la protección de sus habitantes y sus bienes. Se espera que la instalación de las cámaras, así como de las salas de monitoreo, estén listas para enero de 2026. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. La alcaldía del municipio Independencia en el estado Anzoátegui renovó la imagen del puente Angostura con el mantenimiento y rehabilitación del sistema de iluminación tricolor. El alcalde de Independencia, Hernán Rodríguez, informó que la intervención incluyó trabajos de pintura, así como el mantenimiento y rehabilitación de 150 lámparas LED de alta eficiencia, lo que no solo mejora la estética del puente, sino que también contribuye a un menor consumo eléctrico. Destacó que estas acciones son fundamentales no solo para mantener la infraestructura en óptimas condiciones, sino también para avivar el sentido de pertenencia y orgullo patrio. El mandatario local indicó que el proyecto fue ejecutado por la Dirección de Servicios Eléctricos y su equipo especializado conocido como la Cuadrilla Voladora, en colaboración con entes claves como Corpoelec y la empresa Cabelum, quienes proporcionaron apoyo técnico y logístico esencial. Además, la Policía Nacional Bolivariana de Independencia brindó el acompañamiento necesario para garantizar la seguridad durante las labores. Desde la zona sur del estado de Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Todo está listo para la bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, estado Zulia, que este año tendrá la novedad de celebrarse junto a la canonización de los 2 santos venezolanos, Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández. La basílica estrena nuevo sonido y reparaciones generales que embellecieron la Casa de la Chinita. Aunque son 4 grandes actividades que se tienen durante las celebraciones a la Virgen, el 18 de noviembre es la fecha cumbre y es el encuentro más importante que conmemora la llegada de la Madre de Dios en 1709. A pagar promesa a nuestra Madre porque nos ha concedido favores de Jesucristo y fue ese el día que Dios quiso regalarnos para que se renovara milagrosamente la sagrada reliquia. El logo de este año está dedicado a San José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los santos venezolanos que serán canonizados antes de la bajada de la Chinita este 19 de octubre. Por eso se hará una vigilia con la feligresía y la Virgen, por supuesto. Es decir, que vamos a tener, podríamos decirlo así, un madrugonazo santo, ¿bien? Para que juntos podamos disfrutar en esta casa de todos ese acontecimiento histórico. Para la Eucaristía se aumentó el número de sillas para los feligreses, hablamos de 30.000 de ellas, aunque todos los años el número de visitantes a la plazoleta se desborda y seguro será lo mismo en esta oportunidad. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisaremos el panorama internacional. Donald Trump proclamó la paz en Oriente Medio tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás, al final de una jornada marcada por la liberación de 20 rehenes israelíes en territorio palestino y casi 2.000 prisioneros palestinos en Israel. AFP con más detalles. What everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East. Juntos logramos lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. La proclamación de Donald Trump tuvo lugar tras firmar, junto a los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía, una declaración que busca consolidar el alto al fuego en Gaza.
Según el documento, los firmantes se comprometen a perseguir una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso de la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Oriente Medio. Como parte del acuerdo, Hamás liberó el lunes a los últimos 20 rehenes que aún tenía en su poder tras 2 años de cautiverio en la Franja de Gaza. La liberación fue recibida con un estallido de alegría y emoción en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde miles de personas se habían reunido esperando la noticia. Hoy es un día especial, un sentimiento que no puedo expresar, muy feliz. Como parte del acuerdo, Hamás también entregó a Israel los cuerpos de 4 rehenes muertos en cautiverio en Gaza. El grupo islamista tiene todavía los restos de otros 24 rehenes, también capturados en los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023. A cambio del regreso de los rehenes, Israel liberó a 1.968 presos palestinos, que también fueron recibidos con emoción y abrazos en Ramallah, en Cisjordania ocupada, y en Yan Yunis, en la Franja de Gaza. Volvemos a nuestro continente, a Ecuador. La policía reportó el lunes 2 ataques que dejan 14 muertos y 17 heridos, algunos con signos de tortura, en 2 provincias costeras controladas por bandas narcotraficantes. La policía ecuatoriana detalló que 8 cuerpos con signos de tortura fueron encontrados en una zona rural de la localidad de Buena Fe, en Los Ríos. Por otro lado, en Guayaquil, capital de Guayas, hombres armados dispararon durante un partido de fútbol, cobrando la vida de 6 personas, entre ellas 3 menores de edad. Nos centramos ahora en México. Las autoridades informan que las lluvias e inundaciones de los últimos días han dejado 64 muertos y más de 100.000 viviendas afectadas en 5 estados del país. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que cuentan con un presupuesto de más de $1.000 millones para atender a los afectados y los daños materiales que mantienen en crisis a miles de familias, aunque muchos aseguran que ni el apoyo local ni el federal han sido suficientes para atender la emergencia. La candidata a la presidencia de Chile, Evelyn Matei, prometió cerrar la frontera a los inmigrantes indocumentados que a su juicio han aumentado el nivel de delincuencia en el país. Matei habla de un plazo de 1 año para el cierre fronterizo y el uso de aviones no tripulados, información satelital y el despliegue de la policía fronteriza para controlar la situación. La propuesta contempla además sacar del país a unos 10.000 migrantes irregulares que ya cuentan con orden de expulsión, muchos de ellos presos en cárceles chilenas. En Guatemala, varios diputados oficialistas pidieron al gobierno nacional remover al ministro de Interior, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 pandilleros de una cárcel. Los legisladores expresan su respaldo al presidente Bernardo Arévalo, pero manifiestan que han perdido la confianza en Jiménez. Por su parte, el funcionario ha adelantado que no renunciará, indicando que el director del sistema penitenciario fue removido de su cargo. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae, que titula: Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El presidente arribó a Washington en la madrugada y se aloja en Blair House. Está previsto que durante la reunión bilateral se traten las relaciones comerciales, la influencia de China en América Latina y el salvataje financiero, que no es otra cosa que el conjunto de medidas adoptadas por organismos internacionales o supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Unión Europea para lograr la estabilización económica de un Estado con graves problemas de solvencia. Y ahora pasamos al portal web de AP, que señala: 3 carabineros italianos mueren en una aparente explosión intencionada en una granja.
Además de la muerte de los 3 policías, otros 13 resultaron heridos en el estallido, mientras las fuerzas del orden llevaban a cabo un desalojo de unos hermanos cerca de la ciudad de Verona. Era la segunda vez que las autoridades intentaban desalojar a los sujetos quienes habían ocupado la estructura abandonada hace aproximadamente un año. En el video viral de hoy, un experimento realizado por un profesor y sus alumnos donde quisieron simular el proceso de erupción volcánica en una feria de ciencias en Argentina terminó generando una gran explosión, provocando que al menos resultaran heridas 10 personas, entre ellas una niña. Bueno, con profesores así, ¿para qué enemigos, verdad? Bueno, sí, una erupción no controlada. ¡Wow! Bueno, qué peligro. Bueno, gracias, Cruzmila. Ahí tenemos detalles todavía de lo que sucedió allí en Pergamino, en Argentina. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido en el mundo de los deportes con nuestro compañero Eduardo Pino. Señor Pino, buenos días. Feliz martes para todos. Arrancamos de una vez los deportes hablando de las eliminatorias europeas porque Alemania se impuso 0-1 a Irlanda del Norte en Belfast por la clasificatoria al Mundial 2026. También vamos a resaltar los resultados que dejó esta nueva jornada de eliminatorias europeas. Francia e Islandia empataron a 2, resultados sorpresivos. Francia, que está bien encaminado para el Mundial. Ya vimos la victoria de Alemania. Eslovenia y Suiza, partido importante, empataron a 0, no se hicieron daño. Ucrania ganó al final, gol en el minuto 89 contra Azerbaiyán, también encaminada la selección ucraniana. Macedonia del Norte y Kazajistán empataron a un gol. Eslovaquia le ganó 2-0 a Luxemburgo. Eslovaquia que también está luchando por un puesto en la Copa del Mundo. Y la selección de Bélgica que ganó en condición de visitante frente a la selección de Gales. Y seguimos hablando de fútbol porque ahora le contamos que la temporada 2027-2028 de la Champions se inaugurará con partido único, disputado por el vigente campeón. Y seguimos hablando de fútbol porque el Brujo Martínez tiene una situación delicada y fue descartado del clásico ante el Santos tras ausencia en los últimos entrenamientos con su equipo, el Corinthians. Varios medios deportivos han señalado que el jugador criollo del Corinthians brasileño alegó que su carencia es debido a problemas familiares. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la institución paulista en lo que va de temporada. El Brujo ha disputado un total de 18 partidos, titular indiscutible. Y por supuesto vamos a hablar de béisbol. Ya saben que le estamos dando seguimiento a lo que ha sido esta postemporada. Revisamos de una vez los resultados porque los Dodgers de Los Ángeles, en un auténtico juegazo, vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 2-1. También los Marineros de Seattle le dieron una paliza a los Toronto Blue Jays 10-3. Dodgers domina la serie 1-0 y los Marineros de Seattle que dominan esta serie 2-0 frente a los Toronto Blue Jays. Los Marineros que han demostrado que es un equipo con mucho poderío ofensivo. Y hoy martes, 14 de octubre, Dodgers de Los Ángeles frente a los Cerveceros de Milwaukee. Yamamoto será el abridor por parte de los Dodgers, mientras que Wandy Peralta, el as de la rotación de los Cerveceros de Milwaukee, intentará rajuñar los Cerveceros al menos un juego en Dodger Stadium. Ya saben que la emoción de las Grandes Ligas, la postemporada, la están disfrutando por Televen. Y mañana, atención, mañana arranca el béisbol profesional venezolano. Y bueno, Televen, por supuesto, va a estar hasta el final con el pasatiempo favorito de todos los venezolanos. De esta manera, finalizamos los deportes acá en el Noticiero. Feliz día. Como decimos, terminó la cuenta regresiva. Terminó la cuenta regresiva. Bueno. Ya me contaron que eres magallanero. Play ball. Bueno. Y Cruzmila es de La Guaira. Ya me contaron que eres del Barça. ¿Del Barça? De los gloriosos Leones del Caracas. Bueno, ay, Dios mío, se pone buena la cosa. Se pone buena la cosa. Señor Pino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz martes. Bueno, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera de Emisión, pero en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Isis Cobos, gerente de atención al paciente de Senos Ayuda. Faltan 5 días para la canonización de nuestros santos. Estamos de atención al paciente de Senos Ayuda. Estamos en el mes rosa. Eso es muy importante, Isis, para
hacer un poquito de ejercicios de lo que ha sido el recorrido y de la labor que realiza Se Nos Ayuda durante todo el año, pero que en este mes rosa, octubre, se concentren en algunas actividades. Si quieres, te lo propongo, comenzamos por las actividades de este mes y luego nos vamos a lo que es el recorrido, claro, y todo lo que se está haciendo y se hace durante todo el año. Así que bienvenida, Isis. Gracias, señor Carlos, un placer acompañarlo el día de hoy. Pues bueno, Se Nos Ayuda en el mes de octubre y en todos los meses de octubre nosotros tratamos de recaudar fondos para esa cantidad de pacientes que van 80 mujeres diarias a la organización y nosotros tenemos que recaudar 80 fondos. van diariamente Para recaudar fondos para ellas y bueno, entonces como el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se conmemora, nosotros en todo el mes hacemos actividades importantes para recaudar fondos. Ayer y el sábado estuvimos en La Cascada, vamos a estar en el Centro Comercial El Millennium, vamos a estar en Galerías Ávila, tenemos el evento de Mamma Mía que es el 19 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Teresa Carreño, que va a ser a beneficio de Se Nos Ayuda. La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica nos va a invitar y hace el evento, es el segundo torneo del pádel a beneficio de la organización, igual que el pickleball. Entonces nosotros hacemos actividades donde podemos recaudar fondos para todas esas mujeres que lo necesitan y caballeros también, porque como usted sabe, el cáncer de mama también le puede dar a hombres. Sí, así es. Por cierto que coincide, Isis, este 19 de octubre con el Día de la Canonización de los Santos Venezolanos. Sí, correcto. José Gregorio Hernández y la madre de Carmen, la Carmen Rendiles, o sea que es coincidente. Importante ese día entonces. Sí, por supuesto. Ahora fíjate, aparte de lo que es esta actividad del mes rosa, aparte de esto que acabas de citar, ¿hay algo más en el recorrido del mes? Sí, bueno, nosotros hacemos charlas en varias empresas, en varias comunidades, donde nos invitan al tema educacional, porque siempre decimos que el cáncer de mama se previene y no es así, es un diagnóstico temprano, porque no hay una pastilla, porque no hay una vacuna que previena la enfermedad. Entonces lo que hay es que diagnosticar a tiempo. ¿Cómo? En todas las mujeres a partir de los 35 hacernos la mamografía, así estemos sanas. Esa mamografía, ese eco, todos los estudios, llevarlos a nuestro mastólogo, porque conocemos al ginecólogo, pero también está el mastólogo, que es el especialista en la glándula mamaria. Y también en casa, pues nosotros hacer nuestro autoexamen, evaluar nuestro cuerpo y saber si nuestra glándula mamaria tiene algo distinto al mes anterior. Esos son los tres aliados que nosotros trabajamos para poder hacer un diagnóstico temprano. Ahora fíjate lo siguiente, que siempre, y lo he comentado en otras ocasiones, hay campañas, ustedes hacen una labor realmente encomiable, significativa, pero siempre hay algo que ocurre, que no todo el mundo asume con responsabilidad, mujer en este caso, o mujeres en este caso, de lo que significa hacer la prevención. Sí, porque es que... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Es que yo siento, o sea, que yo tengo 16 años en la organización y siento que es más el miedo, señor Carlos. El miedo a saber que estoy enferma y que económicamente no puedo asumir los costos. Creo que eso también pesa mucho, ¿sabes? El tema de que la mujer tiene un rol en la sociedad importante, que somos mamás, somos familia, trabajamos, no les da tiempo. No nos da tiempo, entonces primero me ocupo de mis hijos, preocupo del esposo y después es que me acuerdo que yo existo y que me está pasando algo en mi cuerpo. Y cuando me doy cuenta, ya es un diagnóstico tarde y resulta que no quiero ir al médico porque si voy al médico me entero de que estoy enferma, entonces prefiero dejarlo hasta que la lesión ya crece y se necrotiza y es mucho más complicado abarcar la enfermedad a esa etapa tardía. Ahora, Isis, en cuanto a estadísticas, ¿qué números manejan ustedes sobre la incidencia, sobre el promedio de cáncer de mama que surge en el país? Por lo menos lo que tiene Se Nos Ayuda. Bueno, el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica. 11 mujeres diariamente, según la Sociedad Anticancerosa, que es la que tiene el permiso como para tener todas las estadísticas, 11 mujeres mueren y 25 de ellas están diagnosticadas cada día. Se Nos Ayuda, nosotros nos encargamos de llevar nuestras estadísticas y nosotros diagnosticamos
semanalmente 7 mujeres. 7 es el promedio. Como le estaba diciendo, entre 60 y 80 mujeres van diariamente a consultas, a control, a buscar exámenes para extensión, porque después que a la paciente la diagnostican, hay que hacer tratamiento de cirugía, quimioterapia y radio. Y para hacer esos tratamientos hay que buscar estudios de extensión. Entonces allí todo eso lo canalizamos, se nos ayuda. O sea, gracias a Dios tiene una plataforma donde hay centros de salud que nos dan descuento, donde podemos mandar a las pacientes con buena calidad, un buen servicio para hacer tratamiento. Sí, eso iba a preguntarte, ¿cómo hace Se Nos Ayuda? Porque aparte de estos eventos muy específicos, muy puntuales, como los que citaste al principio, el resto del año ustedes trabajan, el resto del año tienen una actividad y tienen que tener recursos. ¿Cómo están trabajando para obtener recursos? Gracias a Dios tenemos varios patrocinantes que en el año, o sea, todo lo que trabajamos en octubre, esa acumulación de dinero que hacemos para en octubre, esa recaudación de fondos, digamos que nos alcanza hasta marzo. Entonces hay otros patrocinantes que nos apoyan para cubrir estudios, para cubrir tratamientos y logramos así poquito a poco lograrlo. Entonces hay un porcentaje que cubre el paciente y un porcentaje que cubre la organización para que ese paciente pueda hacer los tratamientos. Y cuando una persona, bueno, te dejo la respuesta para el retorno, pero te dejo plantear el interrogante, cuando una persona no tiene recursos, tiene muchas carencias, ¿qué hacen? Al retorno me das la respuesta a ese planteamiento. Estamos con Isis Cobos, gerente de atención al paciente de Se Nos Ayuda. Bien, continuamos con Isis Cobos, gerente de atención al paciente de Se Nos Ayuda. Bueno, dejaba un planteamiento allí, un interrogante para que me la respondieras. Pues bueno, ¿cómo hace esa persona que necesita sí, que no tiene recursos, está en una situación realmente deficiente? Vulnerable. Sí, vulnerable. Pues bueno, esa persona nosotros recibimos, como le digo, diariamente personas que vienen angustiadas, que vienen de hospitales, de centros de salud, que dicen, mira, tengo que hacerme un gamograma, un PET óseo, una tomografía, ¿qué hago? Tengo un diagnóstico de cáncer que me lo dieron ayer, estoy angustiada, no tengo un médico, no tengo dinero, o sea, no tengo recursos para pagar una consulta médica. Entonces nosotros le atendemos con mucho cariño, con mucho respeto, le explicamos todo el procedimiento que hay que hacer y si esa persona me dice, mira, es que yo no tengo para la consulta, bueno, le exonero la consulta, conversamos con los médicos y lo podemos lograr, vamos a hacer el tratamiento, tengo alianzas para quimioterapia, para cirugías, para radioterapia, nos dan descuentos los centros de salud, de allí buscamos presupuestos para que entes gubernamentales o entes privados puedan apoyar a esa paciente. Gracias a Dios hemos logrado que mucha gente nos den ese apoyo. Para que esa persona que a mí me preocupa más, señor Carlos, son esas personas de 80 años que llegan a la fundación y todos sus hijos están fuera. Que ellas están con un nieto. Esa es una situación de verdad dramática. Ajá, con un nieto de 9 años, entonces que es casi que ella es la mamá y tiene una enfermedad. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, ¿dónde dejo al niño? O sea, son muchas cosas que pasan. No es nada más el cáncer de mama. La diabetes, la hipertensión, o sea, vienen con patologías de base que hay que tratarlas completas. Porque no puedo decir, bueno, la diabetes queda ahí y hacemos cáncer. Sí, no, tenemos que trabajar con Claro, y aparecen pacientes seguramente no solamente con el tema del cáncer, sino también con lo que señalas. Ahora, Isis, la edad promedio de los que visitan de las mujeres que visitan Se Nos Ayuda, ¿cuál es? La edad promedio está en los 40 a 45 años y ahorita tengo desde agosto tengo así como increciendo de señoras de 75, 80 años. ¿Y eso por qué dejaron correr tanto tiempo y luego a esa edad? Hay una especificidad para que precisamente a esa edad surja la patología. Es que casi siempre el cáncer de mama en estadística, esa es la edad, después de los 60 años. ¿Okay? Es una edad de que era mucho antes. No, esa es la edad. A partir de los 35 uno tiene que chequearse, pero las edades más altas es de 50 a 60 años.
¿Por qué? Porque son mujeres ya que están, digamos que en una vida adulta, ya están, dejaron la menopausia, y a pesar de que la menopausia ya está, que es la que controla las hormonas, nosotros tenemos una enzima que se llama aromatasa, y esa enzima todavía tiene un 30% de esas hormonas de estrógenos, progesterona, que se acumulan y proliferan, y más con esa ansiedad de que mi esposo se murió, de que mi hija se fue fuera. El estrés funciona. Sí, señor. El estrés, la angustia, la ansiedad genera que esa paciente le dé cáncer de mama. Que tengo una familia, un paciente que en un año se murió el hermano, la mamá y el sobrino. Entonces, toda esa angustia que hizo. Ahora, la parte genética, ¿cuánto está pesando, de acuerdo a la En investigación? un 15% pesa la parte genética, no es tan alta, pero si yo tuve cáncer de mama y mi hija tiene, o sea, yo tengo 45 y mi hija tiene 35, 10 años, tiene que hacer la evaluación para ver si ella tiene el BRCA1 o el BRCA2 mutado. Claro. Ahora fíjate, yo pensaba que era mucho mayor el porcentaje en cuanto a, o sea, eso que señalabas de 15, ¿no? El genético no es tan elevado. Aquí el 70... Es mucho más elevado. Por ejemplo, fíjate tú, Isis, en el de la próstata, Sí. la genética en los hombres pesa muchísimo más. Pero aquí el 75% de los casos son pacientes que hacen ejercicios, que comen sanamente, pero que en esta globalidad de la sociedad, todo es corriendo aquí y allá, el estrés está generando muchas enfermedades. Eso me lleva a preguntarte entonces, a pesar de que tengas una vida sana, el cáncer de senos en una mujer le puede sorprender. Es que Le puede impactar sin saber. Lastimosamente, digamos que el factor de riesgo principal es ser mujeres. Fíjate tú. Entonces, hoy yo estoy sana, pero ¿y qué pasa 20 años después? No lo sé. Sí, buen planteamiento que haces. Ahora, la organización de Senos Ayuda como tal, o sea, fíjate la cantidad de cosas que me has dicho, cómo trabajan, cómo se organizan, cómo se conectan, cómo hacen relación con clínicas privadas, cómo hacen relación con hospitales públicos, en fin, eso es impresionante, ¿no? Sí, o sea, Senos Ayuda tiene 19 años en Venezuela trabajando. ¿La sede está ahorita dónde? Estamos en el Bosque. Hoy en día tenemos 3 sedes. Aquí en el Bosque de Chacaíto hacia arriba, de la Avenida Libertador, estamos en Margarita y en Lecherías. Hace 19 años esta organización fue fundada por la señora Bolívar Caranda, la señora Beatriz de Otengo y la señora Ingrid Borges, que eran 3 sobrevivientes de cáncer de mama, y empezaron la organización a temas psicológicos, ese sostén quitado, ese acompañamiento con el paciente. Y a medida hemos tenido que evolucionar según el tema social, buscando apoyo para mamografías, para ecos, y luego ya iniciamos con todos los tratamientos. Nosotros iniciamos en tratamientos a partir del año 2018. Solamente antes nos destacábamos por apoyos a exámenes diagnósticos. Bueno, muy bien, gracias por toda la información, y si bien importante que termine pues de transcurrir lo mejor posible, que tengan éxito en estos eventos que se aproximan. Bueno, y te estoy retomando la invitación para una próxima oportunidad. Claro que sí. Bueno, la pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven, y con Opticolor te ven mejor. Nicole Kidman atraviesa fuerte duelo emocional tras su separación con Keith Urban. Desde que los artistas dieron a conocer su decisión de separarse después de casi 19 años de matrimonio, la opinión pública no ha dejado de especular sobre las razones y las emociones que esto ha dejado a su paso. Sin embargo, recientemente la actriz se ha pronunciado por primera vez en bastante tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido
por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar. En una reciente entrevista, la intérprete compartió cómo ella está enfrentando esta nueva etapa de su vida y aunque no menciona su nombre directamente, habló abiertamente sobre el dolor emocional y del proceso de sanación que atraviesa, dejando entrever que su vida personal se encuentra en una etapa bastante compleja. Sin importar cuán doloroso, difícil o devastador sea algo, existe una forma de atravesarlo. Así lo afirmó la artista. Te vas a sentir rota, pero si avanzas con suavidad y lentitud, eventualmente pasa. Así reflexionó la artista. La ganadora del Oscar también agregó que la mejor parte de la vida y de envejecer son las experiencias que uno adquiere y las lecciones que esas experiencias pueden brindar. En la misma entrevista reveló que en medio del dolor personal que atraviesa, encuentra en la maternidad un ancla emocional y un motivo para seguir adelante. Y así afirmó que sus hijas le dan el propósito de ser su protectora y sobre todo su guía. Jim Caviezel no interpretará, señores, a Jesús en la secuela de La Pasión de Cristo. Amigos, y Taylor Swift cierra su The Eras Tour con un documental y una película para toda esa fanaticada. La estadounidense confirmó el lanzamiento de una serie documental sobre su exitosa gira mundial. Los proyectos titulados El final de una era y Taylor Swift The Eras Tour. El último show contará con 6 episodios y una película del concierto final que se estrenará en Disney Plus el próximo 12 de diciembre. A través de su cuenta oficial, Taylor Swift compartió el primer adelanto de lo que será el final de una era de Taylor Swift The Eras Tour. El último show, los primeros 2 episodios estarán disponibles en el estreno, seguidos de 2 episodios adicionales cada semana. Además, Taylor, la serie cuenta con aportes de amigos y colaboradores como Ed Sheeran, Grace Abrams y Florence Welch. Por otro lado, la película mostrará en su totalidad el último concierto de la gira realizado el pasado 8 de diciembre en Vancouver. No Doubt tendrá una residencia en Las Vegas 2026. La banda confirmó que tendrá una residencia en la Esfera de Las Vegas en mayo del 2026. Un espectáculo que llega tras el esperado reencuentro del grupo en el Festival de Coachella del año pasado. La agrupación publicó un video a través de las redes sociales en el que se observa la esfera proyectando la forma de una naranja, haciendo referencia al álbum Tragic Kingdom de 1995 con el anuncio de su reencuentro. Por su parte, el líder de la agrupación aseguró en un comunicado recogido a través de los medios nacionales que estaba emocionada por las oportunidades creativas que brindaba un escenario como el de la Esfera, famoso por su exterior y el interior de una pantalla LED bastante grande. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, llegamos al final de esta primera emisión. Desde luego, siempre agradeciéndoles su gentil sintonía. Para siempre estar en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen, que le permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo donde quiera que esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán material exclusivo para su entretenimiento e información. Les recordamos que hoy a las 12:05 tenemos una nueva cita con la emisión meridiana del noticiero Televen con toda la información nacional, internacional, deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Bueno, mañana otra vez, bien temprano, después del himno nacional, con la primera emisión. Les invitamos a continuar con la programación de Televen, su canal.